Andrés, buenas noches. Ahí estamos, Sí, después de unos bueno, inconvenientes técnicos. sí, pero convengamos que le pusimos bastante suspenso. Sí, sí. Así que, bueno, Andrés, buenas noches. Antes que nada, agradecerte por estar en este día sábado, tomarte unos minutos para hablar con nosotros. Habíamos anunciado que íbamos a hablar especialmente del COVID, del coronavirus. Así que, como para comenzar, ¿cuál es el balance un poco que haces? Más de 100 días que ya llevamos de cuarentena. Bueno, en general, el balance tanto en la localidad como a nivel nacional. Bueno, en realidad es una cuarentena un poco compleja, por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de más de 100 días de cuarentena y le estamos pidiendo a la población, lo digo desde cuando hablo de estamos pidiéndole, fundamentalmente no solo desde la parte que pide el Estado, es decir, el gobierno nacional, el provincial y el local, sino el área médica y fundamentalmente desde el espacio de salud y de salud pública a la gente que se siga guardando, por decirlo de alguna manera, y que siga fundamentalmente teniendo en cuenta medidas de esta es la cuarentena más larga que nos toca vivir y creo que a la mayoría de la población de la localidad de Melencué y de las regiones nunca hemos vivido una situación de estas características. El balance creo que es bueno si nosotros ponemos en consideración los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son variables, la OMS define a los indicadores como variables que nos permiten medir los cambios. Entonces nosotros necesitamos desde la parte médica tener variables que nos permitan medir estos cambios. ¿Y cuáles son esas variables? Ustedes van a escuchar en la televisión que van a hablar de un R, de la capacidad de transmisión del virus, de la cantidad del tiempo de duplicación. Bueno, eso hace que si ustedes se fijan en la estadística, fundamentalmente en la estadística del resto del país, si sacamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, realmente estamos con muy buenos números. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes imagínense que la provincia de Santa Fe tiene a la actualidad, después de 100 días, alrededor de 400 casos. Para una provincia como la de Santa Fe, tener 400 casos hasta en 100 días y tener una mortalidad de 4 personas, realmente si bien obviamente la mortalidad para quien lo afecta es del 100%, son buenos indicadores. Es decir, que nosotros podríamos decir que hasta este punto la cuarentena, por lo menos en la provincia de Santa Fe, ha cumplido su objetivo. Ahora el tema es, ¿hasta cuándo vamos a seguir en cuarentena? ¿Vamos a seguir en cuarentena eternamente? ¿Se puede seguir en cuarentena eternamente? ¿Qué es la cuarentena? Es decir, hay un montón de condicionantes y de factores que hacen que esta cuarentena, y ustedes lo van viendo, se haga cada vez más difícil de cumplir. Si ustedes ven las noticias de Buenos Aires, ahora con esta nueva cuarentena más estricta de fase 1, seguramente va a ser más complicada para que se cumpla, porque la gente está cansada y es normal. Y también es entender que cuando salud y salud pública indica una cuarentena, es porque no tiene otra opción, o por lo menos no avisora no inmediato otra opción. Si nosotros supiéramos a ciencia cierta todo sobre el COVID, no estaríamos encerrados en nuestras casas, no estaríamos ocultos detrás de un barbijo. Es decir, tendríamos una vacuna, no haríamos cuarentena. Tendríamos un tratamiento eficiente, no haríamos cuarentena. Es decir, que esta medida que se hablaba ya hace 5 siglos antes de Cristo y que se puso muy de moda en el siglo XIV en Venecia, es una medida arcaica, y esto es cierto, la cuarentena es arcaica, pero hoy en día es lo que se encuentra o lo que el área médica y el área científica a nivel internacional entiende como herramienta o instrumento para evitar un mal mayor. Y en el caso, cuando hablabas, ¿no?, de la cuarentena eterna, ¿no?, de una manera de decir que no es el camino, pero bueno, momentáneamente el único remedio que se está teniendo es la cuarentena. ¿Qué le podés decir, digamos, aparte de la sociedad que ya tiene
por así decir, un cansancio, que de cierta manera es lógico, porque si va al caso no estamos acostumbrados ni tanto la sociedad como también es nuevo para la medicina en sí. ¿Qué le recomendás a la gente que a lo mejor siente que está como por, así decirlo, tirar la toalla? Bueno, en realidad yo creo que uno no debería tirar la toalla cuando está llegando al final de la carrera. Yo no creo que falte tanto. A ver, si supiera y tuviera esa respuesta, estaríamos en todos los medios. Pero me parece que acá hay distintas condiciones a tener en cuenta. No es lo mismo el que está haciendo la cuarentena y es un empleado público y no tiene un problema económico, ¿está? Que puede llegar a fin de mes, que vaya o no vaya a trabajar a fin de mes o a principio de mes, depende de las características, tiene depositado un sueldo, a quien le podemos exigir una cuarentena. Te soy sincero. Que para aquella persona que vive día a día de su trabajo y es un changarín y no tiene un empleo estable y la ayuda del gobierno, sea nacional, sea provincial, sea comunal, independientemente de los colores políticos, porque esto sería entorpecer el proceso de salud, enfermedad, atención, si metiéramos los colores políticos en esto, esa persona, si no trabaja, si no se mueve, no come. Entonces, salud, cuando nosotros hablamos de salud, no es solamente evitar un COVID positivo o una transmisión. Salud también es el trabajo, salud también es comer, salud es interactuar. Es decir, que hoy más que nunca estamos a veces, no digo desoyendo a los infectólogos, pero intentando de que en este juego de la salud de la población empiecen a jugar otros actores más relacionados con la salud pública, más relacionados con la sociología, más relacionados con la psicología. ¿Por qué? Porque si vos le preguntás a un infectólogo, y está perfecto porque para eso se formó, va a querer una cuarentena eterna hasta el último día donde se ponga una vacuna y todos tengamos inmunidad. Yo estoy de acuerdo con la cuarentena porque no quiero tener casos, porque no quiero enfermarme, porque no quiero enfermar a los míos. Pero también hay que empezar a pensar en estas famosas cuarentenas inteligentes. ¿Qué es la cuarentena inteligente? No hacer lo mismo en todas las áreas del país. Hay áreas, provincias como Salta o Catamarca, que han registrado muy poca cantidad de casos o no han registrado casos. Entonces ellos pueden vivir un poco más libres de esta cuarentena que nosotros estamos viendo hoy. Y la otra medida que me parece que hay que tener en cuenta es que en este mundo de pandemia, donde una pandemia es una enfermedad que se transmite a todo el mundo en un tiempo determinado, y nadie duda que cree que puede tener COVID en cualquier parte del mundo, se comporta localmente a veces como picos de epidemias o brotes epidémicos. ¿Qué es lo que nos está pasando en la vecina localidad de Carreras? Es decir, una persona, un vecino, que tiene la mala suerte de contagiarse, como la vamos a tener o la podemos tener cualquiera de nosotros, llega a una comunidad pequeña, se contagian varias personas que a su vez contagian a otros. Entonces, en ese caso, la cuarentena, para que sea inteligente, debe actuar como si fuera un brote epidémico. ¿Qué es esto? Un número no esperado de casos en un lugar donde no esperábamos tener esos casos. Entonces ahí sí circunscribimos, cerramos una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que no tenemos más positivos. Y hasta que las personas que han dado positivo ya nos aseguremos que no pueden transmitir más el virus. Entonces, yo creo y apelo fundamentalmente a que esta cuarentena va a ir siendo más flexible teniendo en cuenta 2 aspectos. Uno es el número de contagios y la cantidad de contagios en cada localidad, en cada sector, en cada región, y otra es la responsabilidad de la población en ese sector o en esa región. Si yo sumo pocos casos y mucha responsabilidad, eso hace que necesiten menos medidas restrictivas. Y la hemos visto, hemos llegado a fase prácticamente donde la cuarentena había desaparecido. Y en el lugar donde aparecen los casos, la cuarentena vuelve casi a fase 1. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos hasta septiembre, octubre, hasta principios del año que viene, que pueda haber una vacuna, a que vamos a entrar y a salir de esta cuarentena. Va a haber picos donde necesitemos cerrar y va a haber valles donde podamos salir un poco más libremente. Pero yo siempre que hablo en los medios apelo a la responsabilidad individual para un bien colectivo, para un bien mayor. Esto no es como yo no me pongo la vacuna contra el tétano, total si me lo pesco yo me muero yo y no le contagio nada. Eso es realmente una decisión personal, porque no
perjudicás a nadie. Pero en este tipo de cuarentenas, si yo no me cuido, te perjudico a vos, te perjudico al que está al lado, perjudico a mi paciente, perjudico a mi familiar. Entonces, por eso es tan difícil esto, porque queremos enseñarle a la gente un conjunto de conductas en 100 días. Y lo más difícil de cambiar es una conducta. Y respecto a las conductas, ¿no? Y a lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a que no lleguen los contagios, o en el caso donde ya llegaron los casos, bueno, de que no se propague más. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que le hace a la gente? Mira, las principales recomendaciones siguen siendo las que están viendo hace 100 días. Primero, tapaboca, barbijo, que obviamente por una cuestión de distancia cibernética, acá no tengo ninguno, ninguno de los dos lo tiene puesto porque no es necesario en este momento. El cubreboca, tapaboca o barbijo, como le quieran llamar, que cubra desde la nariz. Sí. Disculpe que te haga la pausa ahí. El tapaboca, ¿en dónde lo tenemos que usar? El tapaboca lo tenemos que usar siempre que salimos de nuestro domicilio. Es decir, nosotros creemos que nuestro domicilio es un lugar que está limpio o libre de COVID. Creemos eso. Entonces, cada vez que salgamos a la calle, a la vereda, a hacer los mandados, a caminar, a andar en bicicleta, hacer la actividad que se nos permita, depende del momento y de la fase de la cuarentena. Siempre tenemos que salir con el cubreboca o el tapaboca. Y quizás, como le decimos cubreboca, mucha gente cree que es esto, cubreboca. No, es esto. Tiene que cubrirnos la nariz, tiene que cubrirnos la boca y parte del mentón. Y lo llevamos siempre a ese cubreboca que vamos a interactuar con alguien que no vive con nosotros. La otra es el distanciamiento social. Cuando estamos con alguien que no vive en nuestra propia casa, de quien vamos a guardar aislamiento, tenemos que estar a más de 1,50 m de distancia. Y la otra conducta fundamental es la higiene, el lavado de manos, que puede ser desde el lavado de manos con agua y jabón, algo muy sencillo, algo muy barato, a la utilización del alcohol sanitizante, este alcohol que diluimos 30% de agua y 70% de alcohol, o el alcohol en gel. Yo la verdad que ya el alcohol en gel no lo recomiendo tanto porque es más caro, entonces el sanitizante es muy práctico para nuestras manos, es muy práctico para nuestras cosas, nuestros utensilios, lapicera, mouse, computadora, agenda. Entonces me parece que esas 3 medidas son fundamentales por el momento en el que estamos atravesando. Y seguramente si tenemos un caso positivo en una localidad como la de Melincué y tenemos la medida de protección personal, no vamos a tener tanta explosión de contagio y de contacto. Y obviamente hago hincapié en esto, no compartan el mate. Porque yo tengo un barbijo puesto, llego a la casa de un amigo, me saco el barbijo y chupo un mate de una bombilla ajena, por decirlo de alguna manera, y esto, a ver, es peor que estar hablando sin barbijo, por decirlo de alguna manera. Yo sé que estamos hablando de cambio de conductas, y la vez pasada no sé quién me decía, dice, pero Andrés dice, yo voy a un lugar y a mí, amigos, familiares, no me convidan con un mate, yo me siento mal. Esto me lo decía una paciente. Entonces, esto también hace a la idiosincrasia nuestra, esto de que el mate está presente en todos lados y que el mate es una manera, no solamente una bebida o una infusión, el mate es parte de esa socialización y de esa amistad que nos une como amigos, como familia. Entonces, realmente pensar que hoy nos prohíben, nos ponen un bozal, que es el barbijo, nos hacen lavar las manos continuamente, nos hacen que estemos a 1,50 m como si estuviéramos con una caña marcando distancia, y encima nos prohíben el mate, para mucha gente que toma mate, hace que esto sea muy difícil. Y la otra es que gracias a Dios nosotros en nuestra localidad no hemos tenido ningún caso y ningún caso grave. Entonces cuando uno ve que durante 100 días nadie se enfermó, nadie se internó y nadie se murió, nos preguntamos, y esto es lógico que nos preguntemos, che, ¿será tan importante esto? ¿No será que nos estamos pasando de rosca con tanto cuidado? Entonces ese es el problema cuando hacemos promoción y prevención. Esto es como cuando vos tenés un matafuego en tu casa. Vos tenés el matafuego y pasa el señor una vez por año a recargarte el matafuego. Y hace 20 años que tenés el matafuego colgado, 20 años que venís pagando, y en un momento te preguntas, che, ¿para qué voy a seguir pagando la recarga de este matafuego si nunca se me prendió fuego nada? Es decir, lo ideal es no tener que usar ese matafuego. Lo ideal es que nosotros nunca pise un COVID
Un COVID me refiero al virus, no a un paciente, en Melingüe. Pero sabemos que esto es muy probable que suceda. Y también sabemos que es muy probable que suceda que empecemos a tener vecinos de nuestra localidad con COVID positivo. Entonces, nos preguntamos nosotros, como comunidad, cuando pedimos que cierren las fronteras de Carrera, en este caso, ¿qué pasa si aparece un COVID positivo en Melingüe? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos Melingüe? ¿Le tapiamos las puertas y las ventanas al vecino que le dé positivo? ¿Lo lapidamos? ¿Nos juntamos todos enfrente de la casa del vecino, le prendemos fuego al auto, le lapidamos la casa? A ese mismo vecino, que hoy lo vamos a tratar como leproso, en los comienzos de la Biblia, y mañana le vamos a ir a pedir, cuando se cure, el plasma para cuando nosotros nos enfermemos. Fíjense qué sociedad paradójica la nuestra. Hoy apedreamos a los que tienen COVID positivo y mañana los vamos a ensalzar y los vamos a poner, porque ya los medios lo están haciendo, con esto de la donación de plasma. Entonces, mientras te da positivo, sos malo, te aíslo de la sociedad, te critico, mando un mensaje por WhatsApp, te la pido. Ahora, cuando te curaste y en tu sangre hay un medicamento para mí, sos el 10. Y te saco en las redes sociales y te lo agradezco. Andrea, hablando de eso, ¿no crees que es grave lo que está pasando? Porque puede llegar a correrse el riesgo de que alguien a lo mejor sienta algún síntoma, se sienta mal y a lo mejor no quiera acudir, digamos, al llamado por miedo a lo que va a venir después, digamos. Yo creo totalmente en eso. Yo creo que mucha gente está mintiendo, mucha gente va a ocultar los síntomas porque como sociedad lo estamos estigmatizando. Cuando surgió el VIH, ¿quién iba a decir que le dio positivo la prueba de SIDA? Nadie, nadie lo iba a decir. La tuberculosis ya te diría que ya se socializó, aunque lo vamos a estigmatizar porque lo estigmatiza la ciencia. Decimos el tuberculoso, decimos el sidoso, decimos el leproso. Todavía no escuché que digamos el covidoso. Pero el tema es que las sociedades no están preparadas y los ciudadanos de esas sociedades a veces no estamos a la altura de los tiempos que corren. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A la pregunta que vos me hacías. Si yo estigmatizo y le echo la culpa al pobre que le tocó ser COVID positivo, porque no voy a buscar andar abriendo la boca para que alguien me escupa y ser COVID positivo, si nosotros como sociedad, en vez de decir, che, escúchame, necesitas que te llevemos algo hasta tu casa si estás con aislamiento domiciliario, te lo dejamos en la vereda, no hay problema. No vamos a interactuar y a sentarnos a tomar mate, esto está lógico. Pero tampoco esto de, no voy a pasar por enfrente de la casa. Y encima tomo las redes sociales y lo dilapido. Si está haciendo cuarentena, Dios mío, te llaman 50 para decirte que te lo vieron, en la plaza, en el mástil, en la laguna, que hace CAI, que hace esto, que hace otro, porque nos pasó al principio cuando habían venido los repatriados, le digo yo, los ciudadanos de nuestra localidad, ¿se acuerdan que estaban en Europa? A mí me llamaban continuamente para decirme que los habían visto en la plaza y yo sabía que estaban en sus casas. Entonces, creo que como sociedad, y me parece que desde la salud y desde la salud pública, debemos llamar a esta reflexión. Esto es una enfermedad, esto va a pasar como tantas cosas han pasado. No estoy de acuerdo con esa mirada melancólica que le dan algunos medios que dicen, después de la pandemia seremos mejor. Mentira. Si eras no voy a decir la palabra porque dicen que me enojo. Si eras un desastre antes y eras una mala persona, la vas a hacer ahora y la vas a hacer después. Y si eras buena persona, lo vas a hacer antes, lo vas a hacer durante y lo vas a hacer después. Esta pandemia no cambia a nadie. Esta pandemia lo que hace es exacerba. Es decir, es como el poder. El poder no cambia a las personas. El poder es una gran cámara de televisión, de redes, que te muestra tal cual sos. Entonces, yo lo que le digo siempre, yo sé que hay gente que ante un WhatsApp o ante un Facebook está en su esencia dilapidar al que tiene enfrente. Yo lo único que le pido a esa gente, lo único que le pido, es que desaparezca un poquito de las redes. La colaboración que le podemos pedir es que no dilapiden. Si a los médicos se nos está pidiendo ir a la lucha de batalla, estar en el frente de batalla, y ahora tenemos equipo de protección personal, pero al principio era una porquería lo que nos daban.
Si a los policías les estamos pidiendo, vayan a la primera línea de defensa, porque si no la delincuencia... ¿A cuánta gente lo único que le estamos pidiendo es que se queden en su casa? Pero no, agarran un Facebook o un WhatsApp y dilapidan a la vecina. O hablan, como sucedió en Carrera, de la que le metió los cuernos con los cuernos de los cuernos del otro. Entonces, realmente esto es un sainete y refleja las realidades de una sociedad. Por eso les digo, yo creo que esta pandemia, yo no soy de la idea de meterle miedo a la gente. Sí, en lo personal, yo no tengo miedo de esta pandemia. Yo no tengo miedo de enfermarme. A lo mejor porque te dice que la gente más joven corre menos riesgos. Pero no le tengo miedo a eso. Pero sí creo es que tenemos que darnos la chance, como sociedad, de ser un poco más solidarios. Y a veces ser solidario implica no decir lo que uno piensa. Si con lo que yo digo estoy afectando al otro. Y me parece que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ese es el ejercicio que yo como médico le pediría a la población. Le pediría, cuídate, usa el tapaboca, lavate las manos, distanciamiento social. Pero además, si en las redes no vas a decir nada que contribuya para que el que la está pasando mal la pase mejor, es preferible el silencio. Por lo menos Andrés, eso es lo que nosotros estamos viendo. te quería preguntar como integrante del comité de crisis, supongamos que hay un caso positivo en Melincue. ¿Hay algún protocolo estudiado y cómo accionar? Bueno, si nos podés contar algo de qué pasaría. Bueno, en realidad ya en Melincue hemos tenido personas aisladas por sospecha. Esa sospecha puede ser porque estuvo en contacto con un caso positivo o porque venía de algún lugar del mundo, que es lo primero que nos pasó. Esa es la primera parte del protocolo. Te quedas en tu casa 14 días, no tratás de interactuar lo menos posible con el entorno y te comunicas continuamente con el área médica del SANCO local, con el 107, y en ese caso, si aparecía algún signo o síntoma, y está bueno para recordarlo, fiebre mayor de 37,5, es importante que en época de pandemia la gente tenga un termómetro en la casa. No que diga, me parece que tengo fiebre, no. Fíjate, ponete un termómetro, 37,5, más tos, 37,5 más dolor de garganta, 37,5 más dificultad para respirar, 37,5 más pérdida del gusto o del olfato ahora, ¿no? Que hace 40 años que no olés bien o no tenés, perdiste el sentido del gusto. Si te aparece algo de eso, llama al sistema de salud y el sistema de salud activa todo un protocolo para realizar un hisopado. Esto hasta acá, estamos hablando de posibles contactos. Suponete que llega un paciente de Melincue, vecino de Melincue, que empieza con estos síntomas. Fiebre más de 37,5 y que a lo mejor estuvo con nexo epidemiológico con el área de Carreras. A ese paciente lo tenemos que aislar. Si ese paciente no tiene lo que ustedes habrán escuchado decir, comorbilidades, es decir, no tiene más de 60 años, no tiene diabetes, no tiene problemas cardíacos, no está cursando una neumonía, no tiene falta de aire importante, no le bajó la oxigenación en sangre, ese paciente puede cursar la enfermedad en 2 lugares. No lo tenemos que internar. ¿Para qué lo vamos a internar? Lo dejamos en su casa aislado, ¿está? Y si queda alguien de su núcleo familiar, esa persona va a quedar aislada con él. O la comuna de Melincue, como todas las comunas de la zona, tienen un centro de aislamiento para pacientes en riesgo o positivos que estén bien clínicamente, que es el motel. Está, en el motel tienen la habitación, la televisión, gente que los va a asistir con todos los cuidados. Eso sería en el caso de que esa persona no pudiera quedar aislada en su domicilio. ¿Qué hacemos con el aislado en su domicilio, que va a ser el más frecuente? Que tiene COVID positivo, le hicimos un hisopado, nos dio positivo. Tiene que cumplir un aislamiento de 14 días, ¿está? Y se lo va evaluando todos los días por el sistema de salud. La evaluación más frecuente es la evaluación telefónica, si es que el paciente está bien clínicamente. ¿Para qué vamos a exponer a una enfermera, a un médico del equipo de salud, a ir a charlar con alguien que en este momento es positivo y tiene alta carga viral, si no es necesario, con todos estos métodos de comunicación que tenemos, medios de comunicación? Si al transcurrir su enfermedad, el día 14, el paciente hace más de 2 días
está sin síntoma, está sin fiebre, se le da la alta clínica porque se supone que ya no contagia más. Y acá terminó el problema. Ahora bien, ¿qué pasaría si ese paciente que nos dio positivo tiene más de 60 años, tiene diabetes, tiene problemas cardiovasculares, tiene una neumonía o tiene otro de lo que llamamos comorbilidades? Se debe internar. No en terapia intensiva, porque a lo mejor tiene diabetes, pero está bien el paciente. Entonces, ese paciente, ¿a dónde se va a internar? En el Hospital Regional de Derivación, que es el Hospital de Firmat, que tiene un pabellón exclusivo para COVID. Hace lo mismo que este otro paciente. Quizás cursa su enfermedad sin ningún tipo de complicación, pero la diferencia es que lo van a estar siguiendo de cerca. Y a ese paciente, para darle el alta, vamos a necesitar no solo que se le haya ido la fiebre, no solo que haya mejorado clínicamente, sino que vamos a necesitar 2 hisopados de esto que ustedes escuchan, PCR, con una diferencia mayor de 24 horas negativas, porque ese estuvo peor. Lo mismo que si el que da positivo es un médico o un enfermero o alguien del equipo de salud, para alargarlo al ruedo le vamos a pedir 2 hisopados negativos. ¿Está? Pero que se entienda esto, la mayor cantidad de la población va a poder pasar su patología, el transcurso del coronavirus, en su domicilio. Y el riesgo seguramente para algún adulto joven, que es mínimo, va a ser más que él le transfiera la enfermedad a otro que la enfermedad en sí mismo. Pero el problema no es que nosotros nos pesquemos la enfermedad, sino que le pasemos la enfermedad a una persona mayor, hablo de un adulto mayor, a una persona con problemas oncológicos, a una persona que por su condición previa el COVID puede hacer un desastre. ¿Está? Entonces, por eso es importante, y para eso están los protocolos que no los inventamos nosotros. Los protocolos bajan de a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, a cada uno de los municipios y comunas. También lo que te quería consultar, esto tiene que ver con el tema del tratamiento que va recibiendo el paciente de un positivo, qué es lo que se le está dando. Bien, el tratamiento es desde nada a un positivo, el que se quedó en su casa, que tome agua, que coma bien, que mire televisión, si tiene patio puede salir al patio, no tiene ningún inconveniente, porque esto es una enfermedad viral que debería pasar sin pena ni gloria en la mayoría de las personas. En ese caso no se hace ningún tratamiento específico. Si tiene fiebre se le da paracetamol los días que tiene fiebre, para no interferir con trastornos de coagulación y ese tipo de cosas. Se había sugerido en un primer momento no dar ibuprofeno. Ya en el paciente hospitalizado es distinto, porque si está hospitalizado porque es un paciente que tiene antecedentes de enfermedades que se pueden complicar, el tratamiento es de control. Hoy se está discutiendo mucho sobre un nuevo tratamiento, que es esto que habrán estado escuchando ustedes, que es el plasma de personas que han sido positivas de COVID, que han sido convalecientes y se han curado. Algo que la verdad el otro día, que me parece muy interesante, creo que es un buen norte, que se está aplicando a pacientes que se complicaron o que van camino a complicarse, que nosotros sabemos que son asmáticos severos. Entonces en ese paciente ya hoy se está pensando, no esperemos que se nos complique, pongámosle plasma. Entonces eso sería para la gente que no sabe de medicina qué es el plasma. Yo me curé, doy sangre, se separa de la sangre la parte líquida transparente, más o menos transparente, y se te coloca a vos. ¿Alguno de ustedes alguna vez se clavó un clavo y tuvo que ponerse no solamente la antitetánica común, sino el tetabulín, que tenía ya los anticuerpos armados? Bueno, el plasma tiene los anticuerpos armados. La vacuna no, la vacuna te muestra el bichito y tu organismo se toma un tiempo para generar anticuerpos. El plasma no, el plasma te trae los anticuerpos para ese bichito, en este caso el COVID. Por eso es tan importante. Entonces, el tratamiento que se le va a hacer a ese paciente dependerá de la complejidad que tenga el paciente previamente y de las complicaciones. Lo que ustedes están escuchando mucho es que el paciente puede terminar en un respirador porque una de las complicaciones es una especie de neumonía que al principio se creía que era una típica neumonía viral, después se vio que había bastantes obstrucciones vasculares, como trombos, como coágulos, y eso cambió mucho el saber eso, porque empezaron a tratar con anticoagulante a los pacientes, y también ver que lo que se desencadenaba en ese paciente era una gran tormenta inflamatoria. Entonces ahí aparecieron
los amigos corticoides que al principio estaban contraindicados. Y eso disminuyó mucho la mortalidad. Esta tormenta inflamatoria, cuando se comprendió, pero como les decía recién, se comprendió ¿por qué? Porque mientras en un montón de lugares, como nosotros, decimos no hacemos autopsias, porque son COVID y nos podemos contagiar, en otro montón de lugares dijimos, no muchachos, hagamos autopsia, abramos esos cadáveres y fijémonos qué generó en ese cadáver esta enfermedad. Para hacer lo que llama un estudio después retrospectivo, decir, che, vos sabés que yo vi que la mayoría de estos pulmones estaban obstruidos por coágulos de sangre. Entonces ahí te vas para atrás y decís, ¿no será que el problema es que se están generando coágulos adentro de los pulmones? Entonces, si llego a esa conclusión, digo, bueno, entonces el tratamiento sería un anticoagulante. A lo mejor los mareo mucho con esto, pero como es una enfermedad muy nueva, es muy importante lo que cada uno puede investigar y lo que pueda en esa investigación darle al mundo. Cuando empezó el COVID, nadie utilizaba anticoagulantes y nadie utilizaba corticoides y nadie utilizaba plasma. Y con respecto al plasma, que yo tengo muchas fichas puestas en el plasma, la verdad que el otro día escuché a un grupo de integrantes de un protocolo que se está haciendo con la utilización de plasma en Buenos Aires, y una chica casi a punto de finalizar sus estudios de medicina hablaba sobre la utilización del suero de convalecientes. Y habló sobre que ese suero se utilizaba mucho en casos de sarampión y otros. Y se olvidó de algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de utilizar suero de un paciente que se curó, en la Argentina deberíamos poner igual Maiztegui, igual fiebre hemorrágica argentina. No sarampión y todo ese tipo de cosas que andan en el mundo, y sí usaron suero. Pero Maiztegui con su suero famoso, el de la fiebre hemorrágica argentina, bajó la mortalidad. Hoy hablamos de un 2 o un 3% del COVID-5, de un 30% de la fiebre hemorrágica argentina a un 1% usando suero. Hace 50 años atrás, en el siglo pasado. Está el suero de convalecientes, de personas recuperadas, es una técnica que estamos aplicando en el siglo XXI y que surge en el siglo XIX. Fíjense cómo sabremos poco de este COVID, que tuvimos que volver a estudiar la historia de las enfermedades virales a nivel mundial para buscar viejas herramientas que teníamos guardadas muchas veces en el baúl de los recuerdos y que muchas veces en Buenos Aires se olvidan de que un gran instrumentador de esa herramienta fue Maiztegui. Algo que genera miedo en la sociedad, Andrés, también es las personas que no están presentando síntomas. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que puede ser un Mira, positivo? con respecto a la persona que no está presentando síntomas, era algo que nosotros discutíamos desde el principio de esta enfermedad. Hay dos casos ahí, el asintomático, el oligosintomático, que ustedes pueden escuchar, oligo es poco, es decir, el que tiene pocos síntomas, y el presintomático. Es este paciente que le faltan 2 días para empezar con los síntomas, pero ya hoy contagia y ayer contagió. Esto es una enfermedad viral. No hace falta conocer el coronavirus de toda la vida para saber que tenemos enfermedades virales como el sarampión o muchas otras, que ya te contagiaban antes de tener síntomas 2 o 3 días antes. Entonces, pensar que solo iba a contagiar el que tenía fiebre, la verdad, era ser muy ingenuo. Pero ¿qué pasaba? Ustedes van a decir, pero la OMS dijo eso. Sí, pero a veces la OMS necesita circunscribir para que no se prenda fuego el mundo. O sea, al principio decíamos, bueno, ¿quién puede tener síntomas? El que tiene 37,5. ¿Por qué? Porque el que tiene menos o no tiene síntomas, hoy se habla de que tiene menos chance de contagiar. No que no contagia, cuidado, sino que tiene menos chance de contagiar. Entonces, nosotros hoy convivimos con el sintomático, el fácil para la medicina, fiebre 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. El que no hace un diagnóstico ahí de COVID es un burro. Esto así de sencillo, era como cuando venía el paciente con fiebre hemorrágica argentina y paraba el caballo y lo ataba en la planta del consultorio del médico. Fiebre, chacarero, y era fiebre hemorrágica argentina. El problema fue cuando la fiebre hemorrágica argentina la empezó a tener el director técnico de fútbol, porque la cancha de fútbol está al lado del maizal, como nos pasa en todas estas zonas. Entonces ya ahí nos desorientaba. Entonces a nosotros nos está desorientando como comunidad y como comunidad científica el asintomático y el oligosintomático. Ahora yo me pregunto, ¿por qué nos desorienta?
Nos desorienta porque estamos acostumbrados, lo que queremos es buscar al leproso con la campana. Tengo lepra, decía el leproso en la época de Cristo. Entonces la gente lo tocaba con una caña y se quedaba tranquila, porque la enfermedad la tenía el otro. ¿Qué dijimos nosotros ahora? Barbijo, distanciamiento social, no tomar mate, porque todos son COVID positivos hasta que se demuestre lo contrario. Cuando vos hablas con un bioquímico y tiene unas medidas de asepsia y antisepsia para un paciente para no contagiarse hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿qué? Usa guante con el que tiene cara de tener SIDA y guante con el que no tiene cara de no tenerla. Entonces, el problema es que nosotros queremos ponerle campana a los enfermos para estar lejos viviendo libres o encerrarlos para vivir libre. Hoy no se puede. Hoy nos toca vivir esta realidad y o te adaptás o te adaptás. Yo siempre leí, mira, una vez leí una frase que decía, definía la inteligencia. ¿Sabes qué era la inteligencia? No era la biblioteca que uno lee, el conocimiento, el citar autores. La inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios. Entonces, en una situación como esta, tenemos que tener una comunidad, un pueblo, una ciudadanía inteligente. Tenemos que usar barbijo, tenemos que tener distanciamiento, porque no nos importa si es sintomático, oligosintomático o asintomático. Si total te cuidaste, si no compartiste el mate, si usaste barbijo, si estuviste a más de 1,50 m. Si no, y discúlpenme el término, no nos calienta si tiene síntoma o no, porque nos cuidamos. Entonces, acá la gran vacuna, hasta que nos claven la vacuna anti-COVID, va a ser la protección personal. Mirá, yo terminando la carrera trabajé en una fundación de SIDA. En esa fundación de SIDA nosotros hacíamos extracciones de sangre a personas comunes que venían, estaba cerca de la Plaza Sarmiento en Rosario, para los que conocen, en una zona roja bastante complicada de encuentros sexuales. Venían las comunidades gay, lesbiana, travesti. Yo aprendí todo el diccionario que se decía, el diccionario, a ver qué hacía cada uno, qué no hacía cada uno, porque para mí era una actividad nueva y para mí fue muy interesante trabajar en esa fundación de SIDA, que terminé siendo coordinador del área médica. Lo primero que nos dijeron cuando nos sentaron, íbamos a interactuar con la gente, estas son las medidas de protección. Si sos derecho y clavás con la mano derecha, el descartador donde vas a tirar la aguja tiene que estar del lado derecho, no del lado izquierdo, porque seguramente cuando la cruces te pinchás. Los guantes tienen que estar puestos y nos enseñaron medidas de protección y de profilaxis, como si todo el que viniera a sentarse ahí a sacarse sangre o interactuar con nosotros tuviera VIH. Entonces no nos relajábamos, teníamos la medida de protección personal. Ninguno se contagió, ninguno se transmitió, ni nada de eso. Y trabajábamos tranquilos. Entonces, acá vuelvo a repetir esto. Mientras como sociedad querramos buscar al leproso con la campana, nos vamos a comer un elefante estornudando con 37,5, con dificultad para respirar, para tragar, falta de gusto y falta de olfato, porque como lo conocemos, no tiene COVID. Y me saqué todo el equipo de protección personal y chupé mate durante 2 horas y compartí todo lo que pude compartir. Entonces, al principio nos preocupaba los asintomáticos. Hoy sabemos que las medidas de promoción y de protección personal las tenemos que seguir aplicando. Por el momento es lo único que nos queda. Andrés, también te quería consultar en el caso de los pacientes que fueron positivos, que lograron sanarse, y se pueden volver a contagiar, porque eso no quedó claro. También que uno en la televisión escucha miles de profesionales y a veces no queda clara la información. ¿Qué nos puede decir al respecto? Perfecto, bueno, eso también empezamos como en todo, le queremos buscar el pelo al huevo. Esto es así de sencillo. Y en medio de una pandemia, muchachos, si le vamos a buscar el pelo al huevo, nos pegamos un tiro al otro día. Porque, a ver, nos puede pasar el COVID, pero también podemos salir en un día despejado a la vereda y nos cae un rayo. Esto es así, y si ustedes buscan estadísticas de gente muerta por rayo a lo largo del mundo, van a encontrar uno que en un día soleado le cayó un rayo en la cabeza. Normalmente, esta enfermedad debería dejar inmunidad. ¿Qué es esto? Son los anticuerpos
estos soldaditos que en el plasma del que se curó están y vienen rápidamente y se lo llevan detenido al COVID cuando quiere ingresar en nosotros. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos o tres cosas. Puede pasar que en realidad ese paciente al que le dieron el alta todavía no haya dejado de eliminar el virus y tenga una recaída o una reinfección, no que se contagió de otro, sino que realmente no había terminado de curarse. Hay gente que sigue escupiendo el virus, y digo escupir para que sea práctico. Nosotros decimos, este virus se contagia a través de unas gotitas que expelemos al hablar, estornudar o toser. Yo lo hago más fácil. Cuando uno se pone de perfil y habla, escupe. Entonces, eso que uno escupe lleva virus. Hay gente que a los 14 días con el virus se negativizó y no tiene nada absolutamente, y hay gente que cuando le seguimos haciendo la PCR nos sigue dando positivo un tiempito más. Ahora, los que se curaron, sus resultados dieron negativos y después generaron anticuerpos porque se los dosamos en sangre, ese paciente está inmune, por lo menos con las cepas de COVID que conocemos hoy. Por eso podemos usar el suero de los inmunes, de los que se han curado, para curar a otros. Y en eso se basa la vacuna. Todas las vacunas se basan en anticuerpos. Ahora, ustedes me preguntan, el virus tiró un fifla, mutó, se cambió el color de pelo. El año que viene, ¿estamos vacunados o nos vuelve a engañar? Eso hace la gripe todos los años. La gripe es una gran simuladora que al reproducirse tanto va teniendo hijos que no son parecidos a nadie. Es decir, uno si es colorado y tiene un hijo con una chica colorada, lo más lógico es que tenga un pibe colorado. ¿Está? Entonces el sistema inmune lo va entendiendo. Bueno, acá dos colorados tienen un pibe negro o un pibe albino. Entonces, en ese caso, que es lo que hace la gripe, desorienta el sistema inmune y todos los años tenemos que hacer una vacuna nueva. Hasta ahora eso en el COVID no se conoce porque hasta ahora ni siquiera tenemos una vacuna aprobada a nivel internacional, que va a salir seguramente en poco tiempo. Pero yo quisiera que les quede el concepto este. Tuviste COVID, te dieron el alta, te curaste, tenés anticuerpos, no deberías volver a tener por lo menos ese COVID. Ahora, si aparecen primos hermanos de ese, todavía no lo sabemos, pero sería mala suerte. Por el momento sería mala suerte. Un argumento que uno va escuchando con diferentes personas que va interactuando. Bueno, en mi caso, por el trabajo que tengo, hablo con la gente a veces cuando va a hacer trámites. Y dicen, no, mirá, yo estuve con alguien que era de carrera, pero 10 minutos, no pasa nada. Hay un error, ¿no?, donde se piensa que parece que por minutos que interactúas con esa persona te vas a contagiar o no. Sí, entender esto. Si tuvieron una novia de carrera hace 15 años, no tienen posibilidad de tener COVID. A ver, esto que es un poco una broma, habla también en esto de estigmatizar a. Carrera es una localidad vecina de Melincue, hemos compartido un montón de cuestiones, hoy le toca a ellos tener una gran cantidad de casos, mañana nos puede tocar a nosotros. Esto tiene que estar claro. Es decir, acá no se trata de estigmatizar, como les dije yo, al leproso ponen la campana. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que se considera un contacto estrecho. Cuando yo estoy en riesgo de tener COVID si alguien con quien estuve dio positivo. Ese contacto estrecho implica no uso, es decir, estamos nosotros dos y no usamos ninguno de los dos medida de protección personal, es decir, no usamos barbijo. Por un lapso de tiempo de mayor de 15 minutos y no mantenemos la distancia de los 2 metros. Es decir, si vos estuviste con alguien que dio positivo, estuviste más de 15 minutos, estuviste sin barbijo y a menos de 2 metros, podés tener riesgo. Ahora, si te lo cruzaste en el banco, vos usabas barbijo, no ibas con un mate abajo del brazo y le cajaste, chupame mi mate un rato, que yo después lo chupo, no pasó nada de eso, no tenés posibilidades. Está. Entonces, por eso les digo, la ciencia y la medicina no es infalible. Esto se maneja por probabilística, por casuística algunas veces, y estadística, esperemos el resto. Entonces, esto implica, nos pasa con los medicamentos. Si ustedes se ponen a leer los prospectos de los medicamentos, dice, este medicamento puede producir una anemia plástica, que es como una especie de te quedaste sin sangre.
para que entienda la gente. Si ustedes supieran que uno de los medicamentos que utilizan comúnmente para bajar la fiebre, en uno de cada tantos puede producir eso, pero ni lo leerían y sin embargo lo seguimos usando. Y en otros países está prohibido. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que tenemos que ver es la probabilidad de, si hacemos las cosas como se supone, yo no voy a poner en tela de juicio los que hacen las cosas bien, se van a ganar el cielo, y los que hacen las cosas mal son los pecadores, se van a ganar el infierno. No pongamos esto en dos áreas enfrentadas. Todos creo que intentan hacer las cosas de la mejor manera. Lo que pasa es que hay gente que le sale a hacerlo mejor y hay gente que le sale a hacerlo peor. No sé, llamémosle capacidad neuronal, cantidad de sinapsis una con otra, lo que fuere. Pero creo que si nosotros seguimos cuidándonos a nivel personal, la comunidad no debería tener miedo y mucho menos estar aterrada. Esto va a pasar como pasan tantas otras cosas. Sí, hay mucha publicidad y eso nos asusta. Yo le aconsejo a los adultos mayores que no miren los noticieros. Es decir, el que tiene cable, mire un programa, no sé, de cómo plantan zapallos, o el que le gusta el deporte, mire un programa de deportes, le va a costar mirar fútbol si quiere mirar de acá, ¿se entienden? Pero que empecemos a entender que esta es la circunstancia que nos toca vivir y que la manera más inteligente que tenemos es adaptarnos, no resistirnos a este cambio, no pelearnos contra el presidente porque no lo votaste o porque no te gusta o porque dijo o porque no dijo. Supongo que este pobre hombre estará haciendo lo que mejor le sale en este momento, lo mismo que el gobernador, lo mismo que el presidente comunal. A veces es muy fácil desde la casa de uno sentarse y criticar todo lo que hacen los otros. Yo digo siempre, el imbécil, ese que nunca va a cambiar una pincelada del paisaje, está atrás de una ventana criticando al otro. Eso era antes, ahora está atrás de un celular o de un Facebook. Yo felicito a los que siguen saliendo, a los que siguen poniendo el pecho, a los que se siguen cuidando, a los que creen que de esto podemos salir y solo podemos salir entre todos. Mira, yo daba un ejemplo el otro día. Esta pandemia es como un juego de dominó. ¿Vieron cuando ponen todas las fichitas del dominó y hacen un gran dibujo para después empujar una y que caigan todas? ¿Cómo jodemos? El virus sería el que empuja y nos hace caer a todos. ¿Cómo le podemos joder la vida a ese virus? Sacando una o dos fichitas. Va a empujar, va a tumbar 3 o 4. Pero si cada 3 o 4 le sacas 2 fichitas, le jodiste el juego. Entonces, la protección personal es a ese juego de dominó que va a ir cayendo, es desde la inteligencia cada tanto sacarle 2 fichitas. Que es, ¿cómo se la sacamos? Con el cuidado personal. Entonces, si cada tanto tenemos esto, tosele todo lo que quieras arriba. Con una alta carga viral, contagiarás 2, 3, 4. Pero no vas a contagiar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el resto se está cuidando. Entonces, tenemos que sumar nosotros, cuidándonos nosotros, más que acusando con el dedo al que le dio positivo el COVID, porque cuidado, que esto es escupir para arriba. Hoy me da positivo a mí, mañana te da positivo a vos, pasado le dio positivo al que estaba escribiendo en el Facebook, o en el WhatsApp, o en lo que fuere. Está. Entonces me parece que acá tenemos, yo digo siempre, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Andrés, desde ya te agradezco por este contacto, esta entrevista, agradezco también a la gente que siguió la nota por Facebook y también la que sintonizaron y en este momento están escuchando la 95.3, decirles que la entrevista, una vez que la finalicemos, va a estar en YouTube para los que no tuvieron la posibilidad de verla o los que la quieren volver a repasar. Así que, como último, ¿qué le podés dejar de mensaje a la gente que está escuchando? Porque también debe haber de otras localidades, así que no te voy a decir que le diga algo a la gente de Melincue, que teniendo en cuenta que todavía no tuvimos ningún caso positivo, sino algo más a nivel general. Bien, primero, ahora me estoy adaptando a este nuevo sistema. Ahí veo que Ramiro preguntó si los niños podían contraer el COVID y podían contagiar. Sí, lo pueden contagiar, por eso muchas veces, y esto como recomendación, ¿vieron cuando se abrieron las visitas familiares y eso? Yo veía ese fin de semana un montón de fotos en el Facebook de gente mayor de 60, 70 años, los que lo habían cuidado 80, 90 días, con todos los pibes, los nietos, arriba, faltaba que tomen mate o... Entonces,
los niños pueden transmitir, no son un grupo de riesgo para ellos, no hemos visto una mortalidad elevada como en otras patologías, es decir, para eso, para que se queden tranquilos, pero si en el lugar donde están permitidas estas visitas sociales, cuiden el distanciamiento, cuiden el uso del barbijo. No voy a repetir lo que yo hago en mi casa, que como a 2 metros de distancia en una tabla de planchar cuando voy a verlo, porque me embroman que me van a comprar una tabla de planchar nueva, pero mantengan esa distancia. Porque si no, ustedes le llevan a los niños que interactuaron con otros, al abuelo, a la abuela, y ese niño puede ser un transmisor de la enfermedad. Quizá a ese niño no le pase nada, no tenga fiebre, no tenga ningún signo ni síntoma, pero pueda comprometer a su familiar adulto. Para cerrar, agradecerte por el espacio, obviamente. Creo que no nos tenemos que cansar de utilizar esto. Yo siempre le digo a la gente, le digo a mis pacientes, traten de difundir información veraz y confiable. Tu médico de cabecera, tu médico del campo, tu médico del norte, del sur, ahí la estoy viendo a Laurita Urpi que mandó un comentario, una gran amiga generalista del sur, una medicasa, así como todo el grupo de Rojas también, y a Virginia, y hay un gran grupo de médicos que la están peleando cada uno en su área y que sé que son excelentes. A la población usen a sus médicos. Cuando tienen dudas, pregúntenle a su médico. Su médico es el mejor nexo, salvo que yo que sea un descerebrado, es su mejor nexo entre este caos que hay reinante y lo que ustedes tienen que hacer. Porque fíjense que los que se están convirtiendo en médicos son los que tienen un programa de televisión. Y está bien que den información médica, pero la gente a veces se aleja de esa información que el mejor capacitado, que el más capacitado, que el que te conoce, porque a veces vos a un paciente le decís, no, vos haces esto, pero ¿por qué? Porque lo conocés, porque sabés que ese paciente no interactúa. Entonces, ¿qué le voy a decir a una paciente que vive sola? Que use barbijo dentro de la casa, que use barbijo para irle a dar el maíz a la gallina. Entonces, me parece que tienen que utilizar a sus médicos. Todos tienen su médico de cabecera, todos tienen su médico amigo, no es que me tienen que llamar todos a mí, es decir, cada uno tiene su médico de cabecera, que se queden tranquilos, que no se mueran en el intento, nadie muere en la víspera, que esto lo vamos a pasar, ¿cómo no vamos a pasar esto? Con el equipo de salud que nosotros tenemos, con la capacitación médica que hay, con la formación médica, es decir, Santa Fe sobre todo, y aprovecho este espacio para mandar un saludo a toda la familia del doctor Wiener, que tanto hizo por la salud pública, más allá de las banderas políticas. Cuando uno camina por una provincia y ve no solamente hospitales, sino ve centros de salud y gente capacitada, ¿por qué ustedes creen que Santa Fe tiene 406 casos? Mientras otros están prendidos fuego. ¿Nos podemos prender fuego? Por supuesto que nos podemos prender fuego. Pero nosotros tenemos una gran cuna y semillero de profesionales, la Universidad Nacional de Rosario, con profesionales que están repartidos no solo por toda la nación, sino que están repartidos por el mundo. Y tenemos una gran sociedad. Es decir, yo tenía la actitud de enojarme al principio. Y es más, definía a los que no llevaban barbijo como cabezas de termo. Pero realmente me parece que tenemos que ver el vaso lleno, y el vaso lleno es mucho. Es mucha la gente que hoy está en su casa, es mucha la gente que se está cuidando, es mucha la gente que es responsable. Entonces esa gente, a vos que nos estás viendo, a vos que te estás cuidando, no tenés que tener miedo, ni siquiera te tenés que preocupar, te tenés que ocupar y pensar que de esta pandemia salimos todos juntos y que sos tan importante que se te está pidiendo a vos, al que está escuchando, que use las medidas de protección personal y que si podés, salgas lo menos posible, te quedes en tu casa hasta que esto pase. Obviamente, ya nos vamos a volver a encontrar y esto va a ser un recuerdo que nos permitió aprender, seguramente. No, te vuelvo a decir esto, que no creo que esto mejore a nadie, pero sí creo que nos va a dar un aprendizaje y creer que de esto salimos todos juntos. Entonces me parece que Mellincue la Argentina contó con la posibilidad de tener el diario del lunes. Y creo que se está utilizando bien ese diario del lunes. Por primera vez esto le pasó a los de arriba.
les pasó a los países del primer mundo, y después cayó a los sudacas, después cayó a los que creían que tenían un déficit en un sistema de salud, aquellos que no entendían que era la atención primaria, cuando hace desde el 78 que en nuestras universidades se enseña lo que es la atención primaria y cómo se hace una estrategia a nivel poblacional. Y eso se ve hoy reflejado en los indicadores. Así que bueno, para cerrarte, saludar a toda la gente que nos vio, agradecerle a quienes nos vio y pedirle que difundan estas 3 básicas medidas. Uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos y le agrego una, no compartan el mate. Muchísimas gracias, Andrés. Y la gente que no la vio, en estos días la van a poder ver nuevamente desde YouTube. Así que te envío un abrazo grande y bueno, esperemos que haya servido para seguir fortaleciendo las recomendaciones que son las necesarias para cumplir. Así que te mando un abrazo, Andrés, y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y buenas noches para todos. Conversando con Jorge Raca, mi nombre es Jorge Raca. Conversando Entrevistas.